Bienvenidos a Audiolibros con Miguel Saboya. El día de hoy vamos a estar leyendo el capítulo número 1 de este hermoso libro que tiene por nombre El poder de Dios para tu vida. El título del capítulo número 1 es Dios ofrece algo único, la Biblia. Vamos a orar. Padre, te ruego que bendigas este proyecto de contar lo grande que eres tú y lo grande y hermosa que es tu palabra. Oh Señor, ningún hombre puede hacer esto, pero nosotros queremos intentarlo. Toma nuestros pececillos y nuestro pan, pártelo y distribúyelo. Señor, no somos más que unos niños que te entregan una cestilla de mimbre con un poco de comida. No basta para todos. Oh Señor, parte estos alimentos y multiplícalos. Amén. Algunas autoridades de nuestro mundo son falsas, carentes de fundamentos y hacemos bien en rechazarlas. Con gran satisfacción deseo señalar a la única autoridad religiosa de este mundo, la autoridad suprema que gobierna todo, y ese es nuestro Dios. Sí, ese Dios poderoso ejerce esa autoridad suprema por medio de su palabra y por medio de su Hijo Jesucristo. Esto constituye el punto focal de este libro. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento afirmamos solemnemente esto, que la creencia unida de los judíos y de los cristianos es una. Dios es todopoderoso y la autoridad está en él. Dios posee esa autoridad suprema por diversos motivos, uno de los cuales es su eternidad. Sabemos que Dios existió antes que cualquier otra autoridad. No digo que no haya autoridades en este mundo, sé muy bien que las hay. Sin embargo, déjame decirte que Dios existió antes que todas ellas. Los señores, los reyes, los emperadores tienen determinada autoridad, eso lo sé. Pero déjame decirte que esta autoridad llegó tarde. Es un préstamo que Dios les hace y por consiguiente es transitoria. Lo único que es temporal nunca puede ser definitivo ni supremo. Otro tipo de autoridad es la que Dios ha delegado. Los profetas, los apóstoles, los papas, obispos y eruditos religiosos, si estos ungidos fueron administradores buenos y sabios del poder que se les había confiado, poseyeron una autoridad prestada. Pero si por el contrario fueron malos, déjeme decirle que la usurparon de Dios. Es totalmente posible usar mal esta autoridad delegada y a través de los siglos muchos lo han hecho. Los obispos dicen, hagan esto y hagan lo otro, y quienes se someten a su autoridad no osan hacerlo. En la misma línea actúan los papas, los apóstoles y los profetas. Vuelvo a repetir que si fueron buenos papas, apóstoles y profetas, esta autoridad fue prestada de parte de Dios. Pero si por el contrario fueron malos, la usurparon. De cualquiera de las dos maneras provenía de Dios, y todos tuvieron que devolverla cuando murieron. Como mucho, su autoridad pudo durar 15, 30, 50, 80 años, pero al morir tuvieron que devolverla, porque esta autoridad fue transitoria. Frente a la autoridad transitoria, relativa y tentativa de los profetas, apóstoles, reyes, papas, emperadores, obispos, presidentes y todos los demás, se yerguen en palabras impresionantes que dice de Dios. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Antes de que existiera el mundo, Dios era. Y cuando el mundo al final se deshaga, Dios seguirá siendo la autoridad suprema. Si tengo que demostrar esto, es que carecemos de todo fundamento para nuestra fe. ¿Qué nos dice Hebreos 11? Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La dinámica de la autoridad suprema de Dios descansa sobre sus atributos. Dios puede compartir con su pueblo algunos de sus atributos. Por ejemplo, Dios comparte el amor, la misericordia, la compasión, la piedad, su santidad y su justicia. Sin embargo, hay otros que son tan divinos que Dios no los puede compartir, como por ejemplo su autoexistencia.
su soberanía, su omnisciencia, su omnipresencia, entre otros más. Estos atributos declaran que Dios tiene toda la autoridad que existe. Sería maravilloso que nosotros los cristianos siempre recordemos esto. Ahora podríamos preguntarnos, ¿cómo ejerce Dios entonces su autoridad? La respuesta constituiría el fundamento de nuestra experiencia cristiana. Dios ejerce su autoridad por medio de su palabra. Dios habla al hombre y da a conocer su voluntad por medio de este medio. Este libro recibe varios nombres: el libro de Dios, el libro del Señor, la buena palabra de Dios, las sagradas escrituras, la ley del Señor, la palabra de Cristo, la palabra de vida y la palabra de verdad. Todos ellos son descripciones de aquella palabra por medio de la cual Dios manifiesta su autoridad y su voluntad. Y se nos dice que esa palabra está inspirada por Dios, que es indestructible y que es eterna. Esta palabra es algo que nos da Dios a nosotros. Este libro del Señor, la palabra expresada por Él, difiere y trasciende todos los demás. Es tajante, autoritativa, asombrosa y eterna. Por medio de esta palabra, Dios ejerce su autoridad suprema que tiene su origen en sí mismo. Nunca nadie derivó su autoridad de los hombres. El Señor nunca se arrodilló para que alguien le tocase en los hombros con una espada y le dijera: ahora sí, álzate, Señor soberano. Nadie puede conferir la soberanía al Dios soberano. Toda soberanía temporal que posea un ser humano, Dios se la ha concedido. La naturaleza de Dios le induce a revelarse, por consiguiente se expresa. Lo que se nos dice nace en la mente de un creador infinito, penetrando luego en la mente de unas criaturas finitas. Algunas personas tienen la capacidad intelectual tan grande que esto les molesta. A mí no me preocupa en lo absoluto. No creo que exista un puente infranqueable cuando el Creador infinito decide que se manifieste su palabra autoritativa al hombre finito. Creo que puede hacerlo y que en esa palabra manifiesta descansa su autoridad suprema, su autoridad soberana, que tiene el poder de dar la vida y también de dar la muerte. No creo que esta afirmación sea excesiva. Ciertamente las Escrituras declaran que el Evangelio es la palabra de vida. Llegará un día en que todas las personas y todas las cosas sean puestas en su lugar. Cada i recibirá su punto y no dejará de cumplirse ni una jota ni una tilde de la poderosa palabra de Dios. El Señor nunca pronuncia palabras frívolas, ni nada que no esté acorde con su carácter y su naturaleza. En el libro de la sabiduría de Salomón, teatraliza el modo en que la palabra de Dios vino a los hombres diciendo: tu palabra omnipotente de los cielos, de tu trono real, cuán invencible guerrero, se lanzó en medio de la tierra destinada a la ruina. La palabra emana del trono real, ese trono que nunca fue construido porque siempre estuvo allí. Es el trono en el cual se sienta el Dios Todopoderoso. Por este motivo, no me gusta ver a las personas juguetear con su Biblia. Esta palabra poderosa descendió del trono de Dios y debo tener un cuidado porque es algo único. Es la voluntad de Dios que se me ha revelado. Es Dios mismo quien manifiesta su autoridad soberana por medio de las palabras impresas que puedo leer en una página. Sin embargo, se nos dice que estas palabras son vivas, dinámicas y creativas. Cuando Dios habló, fue. Cuando lo ordenó, sucedió. La creación existió por medio de su palabra. Por este motivo, nunca podemos pensar que Dios se puso de rodillas y modeló un trozo de arcilla como si fuese un alfarero. Es una imagen hermosa, pero la realidad es que Dios habló y todas las cosas fueron hechas. En los primeros capítulos de Génesis, Dios dijo: hágase la luz, y hubo luz. Dios dijo que la tierra dé sus frutos, y sucedió. Pasó todo lo que Dios dijo. Además, Dios dijo que llegará un día en que veremos cómo se cumple cada una de las palabras que Él ha pronunciado. Llegará un día en que Jesucristo llamará a todas las naciones delante de Él y lo hará por medio de la palabra que ha pronunciado. La palabra de Dios es nuestro terror, pero también es nuestra esperanza.
Da muerte, pero también da vida. Si nos relacionamos con ellas con fe, humildad y obediencia, nos da vida y nos limpia, nos sustenta y nos defiende. Pero si por el contrario la cerramos como incrédulos, ignoramos lo que contiene o la rechazamos, nos acusará delante del Dios que nos la dio. Es la palabra viva de Dios que desciende como un guerrero poderoso y temible, y ni tú ni yo debemos atrevernos a resistirla ni argumentar en su contra. Conozco personas que creen solamente una parte de la Biblia, pero la otra no. Dicen, estos pasajes sí me gustan porque son inspiradores, pero estos no porque me dan miedo. No son más que historias y tradiciones de hombres. Por lo que a mí respecta, creo que lo que Dios nos ha dado es único, la palabra manifiesta del Dios vivo, y que cuando asimilamos su significado y sabemos qué es lo que Dios nos da, tiene el poder de matar a quienes se resisten por ella y también de vivificar a los que le creen. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice Isaías en el capítulo 53. La incredulidad paraliza los brazos de los hombres. Sin embargo, el brazo del Señor no solamente no se paraliza, sino que obra la salvación de los hombres. En la palabra de Dios hay poder, y cuando creo en ella y participo de ella y ella de mí, sucede algo especial. El Dios eterno realiza una obra eterna en el corazón de un hombre finito. La palabra autoritativa de Dios nos da tanto una advertencia como también una invitación. Consulta con tu Biblia y escucha cómo Dios nos dice, el alma que pecare, esa morirá. Y también el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. También recuerdan que dice Lucas capítulo 13, dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Estas palabras, al escucharlas así, son terribles. Con esta afirmación autoritativa manifiesta algo único. Nadie se atreve a tocar esto. Nadie se atreve a ponerse de pie y decir, vamos a explicarlo a la luz de lo que dijo Platón. Yo realmente he leído Platón, pero me da igual lo que él diga. Cuando Dios dice, el alma que pecare, ésta morirá, nadie puede oponerse a ella. La palabra expresada es también un mensaje de invitación, a la hermosa invitación de la palabra de Dios. No es fruto de la reunión de un grupo de personas religiosas que han celebrado y han decidido lo que van a decir. No, 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 no. Fue el Dios Todopoderoso el que lo dijo, lo afirmó desde los cielos, descendió como un hombre fuerte en mitad de la noche y llenó la tierra con el fragor de su voz. Esta palabra dice, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. También dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Y quién recuerda esta hermosa frase de Romanos 10 que dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo? ¿O qué tal? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es la única voz autoritativa que no necesita mejoras, interrupciones ni explicaciones. Solo se debe ser liberada y creída. Cuando le dijeron a Spurgeon que participara en una conferencia en defensa de la Biblia, ¿saben qué dijo Spurgeon? No iré. La Biblia no necesita defensa. Libérenla y se defenderá como un león. Yo también creo que no necesitamos que nadie defienda la palabra de Dios. Solo tenemos que practicarla. En Lucas 16 encontramos un pasaje tremendo sobre un hombre rico que murió. Estando él en el infierno, alzó la vista y vio a Abraham y al mendigo Lázaro en su seno. El rico que había vivido con lujos, ahora ya no vivía así en el infierno, y rogaba por una gota de agua para refrescar su lengua.
tristemente no la recibió, pero se convirtió en un evangelista al decir: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. El rico volvió a suplicar: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Abraham dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Qué nos enseña esta hermosa palabra? Que la palabra autoritativa de Dios es la única que puede causar un cambio en la vida de una persona. Es la única que puede traer salvación. Dios habla con autoridad y nadie tiene ningún derecho a decir: eso no me lo creo. Muy bien, sigue tu camino, pero la palabra de Dios sigue resonando en este mundo, destruyendo lo que nos redime. En aquel día terrible en que Dios sacudirá todo lo que se pueda conmocionar, esta palabra viva, vibrante, temible, todopoderosa y eterna destruirá todo lo que no sea redimido. Yo, por mi parte, quiero estar en el bando de los redimidos. Muchas veces me arrodillo leyendo el Salmo 54 de Isaías y dejo que ese mensaje único de Dios me hable al corazón. Dejo que esa palabra terrible me hable y la escucho hacerlo con una voz que penetra hasta lo más profundo de mi ser. ¿Quieres saber cuándo pueden apartar el amor de Dios de las personas que le buscan? ¿Quieres saber cuándo pueden cancelar el pacto de la gracia salvadora de Dios para el hombre que confía en Él? Déjame decirte que este momento nunca llegará. Aunque los montes se trasladen y deje de existir el mar, Dios ha dicho que nunca apartará esa misericordia, porque la misericordia de Dios es eterna y permanece fiel para siempre. Estas son las palabras de Dios, el medio por el que el Espíritu Santo nos lleva a someternos por completo a la santidad de un Dios santo.